Hola cracks, ¿cómo están? ¿Qué vamos a hacer rápidamente en este video? En este video vamos a explicar cómo es que las semirreacciones que se forman al momento de igualar una ecuación por el método ion-electrón se deben realizar de forma fácil, rápida, sencilla, y para eso ustedes tienen que dominar el cómo es que se forma la semirreacción a partir de la ecuación molecular. Entonces, ¿qué he preparado hoy? Ahora he preparado una explicación de acuerdo al tipo de compuesto o molécula que ustedes van a tener en su ecuación molecular y que va a sufrir una oxidación o una reducción. Entonces podemos tener óxidos, ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, sales 1 puse porque hay una opción, sales 2 porque hay otra opción, y compuestos o moléculas, perdón, en estado molecular o en un estado fundamental. Entonces empecemos rápidamente. En los óxidos, ¿qué es lo que vamos a poder ver nosotros? En los óxidos vamos a notar que siempre en la semirreacción se anota ya sea el metal con el oxígeno o, en lo contrario, si es un anhídrido o un óxido no metálico, el no metal con el oxígeno. Ejemplos de estos. Por ejemplo, si yo tengo un óxido crómico, lo puedo anotar así y directo de esa manera, con el oxígeno más, va a la semirreacción. O si puedo tener, por ejemplo, un dióxido de nitrógeno, un dióxido de carbono, este va así directo a la semirreacción. No nos olvidemos que esto en el caso de los óxidos, con metal y no metal. Ácidos hidrácidos. ¿Cuáles son los ácidos hidrácidos? En el ácido hidrácido tenemos hidrógeno con el no metal usando su carga negativa. Entonces, ¿qué sucede en estos? El hidrógeno al momento de ir a la semirreacción es liberado como protón y no forma parte de la semirreacción. Entonces, si yo llevo a la semirreacción un compuesto que forma parte de un ácido hidrácido, ¿cómo escribo? Directamente vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, algo acá puede ser el ácido clorhídrico. ¿Cómo va a la semirreacción? A la semirreacción no iría como ácido clorhídrico, así iría como ion cloruro, con la carga negativa -1. ¿Por qué -1? Porque era la cantidad de hidrógenos que tenía, en este caso, el ácido clorhídrico. Otro ejemplo de estos puede ser este, el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Se queda en la semirreacción como ion sulfuro. Entonces no nos tenemos que olvidar, de esa forma van a la semirreacción. Los ácidos oxácidos, estos están conformados por hidrógeno, no metal, oxígeno. Al igual que los ácidos hidrácidos, ¿qué sucede? Al momento de ir a la semirreacción se libera el hidrógeno. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, ácido nítrico. Al momento de ir a la semirreacción se va el hidrógeno, entonces solo me queda nitrógeno, el oxígeno, pero al irse el hidrógeno liberó una carga. Como el hidrógeno es positivo, se fue, en la molécula quedó carga mayoritaria negativa, entonces quedó -1 negativo. Lo mismo ocurriría con un ejemplo con ácido sulfúrico. Se va el hidrógeno, solo quedan los otros dos elementos, y como se fueron dos hidrógenos, se generan dos cargas. Así, de esa manera, se puede introducir en la semirreacción. Vamos con las sales. Las sales pueden ser unas con presencia de oxígeno, y otras sin oxígeno. Entonces vamos a ver ambos casos. Entonces podemos tener primero un caso en que tenemos un metal con un no metal. Aquí hay dos opciones. Por ejemplo, si es el metal el que está sufriendo la oxidación-reducción, se lo anota solito al metal con su carga. Y si es el no metal el que está sufriendo
la oxidación o reducción, se anota al no metal con la carga que liberó de protones. Entonces se anota simplemente al elemento que está sufriendo la oxidación o reducción, cualquiera. Se lo anota solo a ese con la carga correspondiente. No se lleva a los dos, solo se lleva a uno. El otro tipo de sal, cuando tenemos la presencia de oxígeno, ¿qué sucede? Si es el metal el que sufre la oxidación y reducción, solito va este metal, solito va. Pero si es el no metal el que está sufriendo la oxidación-reducción, ya no va solito el no metal esta vez va acompañado del oxígeno. Y con la carga generada a partir del metal que se liberó, que no estoy tomando en cuenta. Ejemplos, vamos a ver ejemplos en ambos casos. Si acá tengo, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿cómo quedaría si el cloro es el que se libera? Perdón, si el cloro es el que sufre oxidación-reducción. Ion cloruro. Acá, un ejemplo, nitrato de sodio. ¿Cómo iría si es el nitrógeno el que está sufriendo oxidación-reducción? Ion nitrato. ¿Listo? ¿Qué más? Cuando hay estados moleculares, ¿qué significa? Cuando hay solo una molécula solita, por ejemplo, podemos tener al cloro molecular. ¿Cómo va este cloro molecular? Así, tal y como está. Podemos tener estados fundamentales de carbono, de azufre. Estos van directamente así. Halógenos, van directamente así. Otra excepción también, que no se le menciona acá, pero es parte de los óxidos, son los peróxidos. El peróxido de igual forma va tal y como está. Hidrógeno con el oxígeno. ¿Ya? Entonces, por favor, tomen muy en cuenta esto porque es muy importante a la hora de realizar el balanceo por ion electrón. Listo, nos vemos, chao.